¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Les recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero. Aquí no le damos noticias, solamente le damos ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que pues están con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias a los que se inscriben, gracias a los que le dan like y por supuesto quienes le tocan la campanita. Eso es muy importante. Bueno, también gracias a los que nos ayudan en el super chat, pues método bastante ágil y transparente para ayudarnos económicamente. Si no puede, pues tampoco. Es estrictamente voluntario. Y cuanto usted pueda y cuando no pueda, tampoco pasa nada. Gracias también a los que están en nuestra página emblema La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx, y por supuesto gracias a quienes están en Filmsteria, la mejor página de cine. Bueno, les ofrezco una disculpa, este programa es grabado. En este momento que ustedes están viendo este programa, yo estoy en un, digamos, un proceso de rutina para revisar mi salud. Déjenme decirle que desde hace muchos años decidí, hacer estos procedimientos semestrales que son necesarios para estar monitoreando la salud y me ha resultado muy eficiente. Por ejemplo, cuando me contagié de la cosa esa del COVID, pues si no he tenido una atención desde hace muchos años rigurosa de mi salud, pues ya no estaría yo aquí. Entonces, lo que estamos haciendo desde hace muchos años es pues una revisión periódica de todas las variables de la salud para estar pues lo mejor posible. Y nos ha funcionado. Se los recomiendo, por cierto, aunque a veces tampoco es barato. Bueno, le repito, este es un programa grabado, no vamos a tener hoy preguntas, pero estamos de vuelta mañana en vivo con las preguntas. Bueno, ¿de qué vamos a platicar? López se lanza contra Estados Unidos, dice que hay más justicia en México. Ajá, sí, cómo no, bueno. ¿No? Mire, López, todo lo que sea descubrir sus mentiras y sus malos pasos, su mal gobierno, pues todo lo va a negar y todo va a mentir y va a engañar, va a difamar, va a calumniar. Ya no la sabemos. Luego la columna, militares de AMLO sí matan en caliente. Mire, después de este asesinato colectivo, de esta masacre, ahora resulta que entonces ya descubrieron, según ellos, que los muertos, sí tenían vínculos con el crimen. Y que los muertos sí dispararon. No, bueno. Le digo que son, pero bueno. Y en otro tema, se publica el plan B en el diario oficial de la Federación. Ya legalmente está muerto el INE, por si ustedes no lo sabían. Y bueno, empieza la batalla jurídica, por supuesto. Y luego resulta que un grupo de loquitos empezaron a mover en redes la especie de que pues sería bueno matar a la ministra presidenta de la Corte y a los opositores. No, esto curiosamente, casualmente, luego de que López en su mañanera empezó a lanzarse con todo contra el máximo tribunal. Fíjese nada más, ¿no? Sí, López da la señal y en redes toda la jauría babeante se lanza con amenazas de muerte. Ya nosotros ya fuimos víctimas de eso. Bueno, esto es lo que tenemos para hoy. Además, ya sabe, de los memes, los moneros, las imágenes, todo aquello que nos confirma que el de López es un gobierno criminal y, por supuesto, un gobierno de caricatura. ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Superchats del día de ayer, Gerardo Juárez. Gracias, Gerardo, por el superchat. Es usted muy generoso. Y Carlos Gómez. Gracias, Carlos, por su generosidad. Mari Sandoval, por supuesto. Gracias, querida Mari. Un gran abrazo. Alfredo Nuno. Gracias, Alfredo. Son muy gentiles. Otra vez, Alfredo Nuno. Gracias. Mara Rojas, gracias, Mara, querida, un abrazo. Y Margarito Hernández, gracias, Margarito, a todos les aprecio mucho. Además, Carlos A. Reyes H, gracias, Carlos. Antonio Vázquez, gracias, Antonio.
Ricardo Lugo, gracias Ricardo. Adriana García Cervantes, gracias Adriana. María Luisa García Chío, gracias Chío, le mando un gran abrazo. David Alejandro García García. David, gracias, son muy generosos, ya saben que les aprecio mucho. ¿Qué más? Memelandia. Y que dice, ya no puedo más, cierro mi ciclo. Ajá, como ven todos los expresidentes muertos de la risa. Pues si ya no puede más haciendo tonteras, ¿no? También de hacer pentontadas la gente se cansa, ¿o no? Finalmente le explicamos que la fábrica Telsa es para armar carros, no para lavarlos. Qué imbécil. Pues sí, Tesla arma autos, no los lava. Viviana Hinojosa, todavía no he leído un solo matraquero porrista seguidor de López con honestidad intelectual. Maromean, mienten abiertamente, hacen trampas o se esconden detrás de algún, ya saben, ¿no? De estos abdomen. Hoy no hay manera de hacerles propaganda a la destrucción. Pues no. ¿Qué más? Bueno, rápidamente López se lanza contra el gobierno de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos ha empezado a reaccionar. Mire, le voy a decir una cosa que va a ocurrir muy pronto. Estuve platicando hace un par de horas con algunas personas que saben lo que está pasando en Estados Unidos y me dijeron que no va a tardar mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo, para que el gobierno de Estados Unidos declare que los cárteles criminales, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y todos los demás, sean considerados terroristas. Y en ese momento, cuando Estados Unidos declare que estos grupos criminales son terroristas, el gobierno de Estados Unidos va a tener la facultad de venir y entrar a nuestro territorio y llevarse a todos. De ese tamaño. Y entonces esto se va a poner bastante bueno. El loco está jugando con fuego. Y esa va a ser una señal, una advertencia de que le pare a su locura de destruir la democracia mexicana. Y si no entiende, entonces los güeros allá del otro lado, en Estados Unidos, van a aplicar más presión. Ya lo va a ver. El día de hoy otra vez López se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos, incluso se atrevió a la estupidez de decir que en México hay más justicia que en Estados Unidos. Sí, sobre todo en su gobierno, ¿no? Por segundo día consecutivo, López arremetió contra el gobierno de Biden y aseguró que en México hay más justicia y libertad que en aquel país, sí, como no, al tiempo que advirtió que seguirá defendiendo nuestra nación, sí, así como la defiendes, ¿no? Con los aluches y todas estas estupideces. Pobre diablo. Durante su mañanera de este miércoles en el Palacio Nacional, López afirmó que en México hay menos discriminación racial, más justicia social, democracia y cultura que allá en Estados Unidos. Dije ayer a los gobiernos de Estados Unidos que había más democracia en México, con todo respeto, que en Estados Unidos y más libertad. Ya no hablemos más de justicia, claro. En este país hay más justicia que en Estados Unidos y muchas otras cosas que tenemos a favor. Mire, que López diga estupideces ya no nos sorprende. Tampoco nos debe, pues, poner, digamos, preocupados y menos enojados. Ya sabemos que es un farsante, un mentiroso y un impostor. ¿Sí? Entonces, lo único que nos queda es esperar a ver hasta cuándo en Estados Unidos van a tolerar las estupideces de López Obrador. Le voy a poner un ejemplo. Para que esta empresa Tesla de Elon Musk viniera a México, bueno, pues se requieren garantías elementales. Que haya democracia, que haya seguridad, que haya justicia, etcétera. Ya se lo platiqué ayer y antier, le he platicado muchas veces.
que el Tratado de Libre Comercio no hubiese sido posible sin que existan estos elementos básicos. Pero si se empieza a perder la democracia, si se empiezan a perder las libertades, si sigue la persecución, por ejemplo, contra la ministra o los ministros de la Suprema Corte, si se cancela la libertad de expresión como ya ocurrió, si siguen las masacres como lo acabamos de ver, pues entonces México se convierte en un país bananero y entonces se van a cancelar las inversiones. Y entonces los gringos, los güeros, van a decir, ok, y van a invadir México para llevarse a los criminales. Esa es una primera advertencia para López. López es el típico tontito de barrio, yo no sé si a ustedes les tocó vivir esto. Yo nací y crecí en un barrio de aquí de la Ciudad de México, en un barrio cerca de Tepito, ¿sí? Entonces, en esos barrios, pues todo se resuelve a madrazos, a golpes. Y algunos que entendemos que la palabra es más potente que los golpes, bueno, pues nos dedicamos al tema de la palabra, ¿sí? Pero eso no quita que nuestra experiencia, por lo menos la mía, me llevó a conocer a mucha gente de estos fajadores de barrio que son verdaderos farsantes, ¿no? Son de esos tipos que se ponen al frente y brincan y órale, güey, éntrale. Y al primer mandarriazo salen corriendo y lloriquean. Así es López Obrador. ¿Sí? López Obrador se para y les mienta la madre a todo mundo y a la primera que le dan un descontón, sí señor, es lo que usted diga. Ya lo vimos precisamente con Elon Musk, ¿sí? Con este señor dueño de Tesla. Primero se puso ahí de mamuco y luego le dieron el primer llegue y sí, cómo no. Ya lo vimos con Donald Trump, ¿no? ¿Se acuerdan que gritaban, no le vamos a permitir? Y se bajó los calzoncitos, pero la primera. Y eso ha hecho con todo mundo. ¿Se acuerdan que decía que la mafia del poder, en la que estaba Televisa, TV Azteca y demás? Bueno, pues se bajó los pantalones con Televisa y TV Azteca. Así es López. Entonces, la pregunta no es ¿cuándo va a dejar de decir estupideces López? Porque eso no va a ocurrir. López es un imbécil que solamente dice estupideces. La gran pregunta es hasta cuándo los güeros o los gringos van a aguantar. Esa me parece que es la diferencia. Vámonos, no tenemos comentarios. Les recuerdo, este es un programa grabado. En este momento estoy siendo atendido en una de salud. Les repito, no es nada grave, no tengo nada en realidad, simplemente es el protocolo de cada 6 meses. No pude cambiarlo de horario. Le pedí al doctor, al médico que me atiende y que pues me dijo, no, pues la verdad es que no se puede en esta ocasión. Casi siempre son amables, hoy no dejaron de ser amables, pero sí no pudieron cambiar el horario. Bueno, ¿con qué seguimos, jóvenes? Vámonos a ver estas notas. Llega a la presidencia en contra del INE, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿cuándo el INE dijo que no quería que fuera? Es un farsante mentiroso, ¿no? Me equivoqué con los ministros que propuse para la Suprema Corte. No, no solo te equivocaste en eso, güey. Te equivocaste de país y te equivocaste de sociedad. Anuncian marcha a favor de AMLO en día de la expropiación petrolera. Ajá, sí, pues sí. Anuncian acarreo a favor de López, eso deben de decirlo, ¿no? Digo, esa es la palabra correcta. Auditoría Superior de la Federación queda pendiente por aclarar más de 500,000 millones de pesos en Diconsa. Pues sí, güey, se los robaron. ¿O no? Higino Martínez pide licencia al Senado para dedicarse de tiempo completo a la campaña de la rata delfina. Pues sí. ¿Qué quiere decir eso? A ver, señores, desafortunadamente no tenemos preguntas, pero haga un ejercicio. Y muchos de ustedes, al ver esta noticia de que
Higinio Martínez deja el Senado, pide licencia para irse de lleno a la campaña de Delfina, de la rata Delfina, pues tiene un mensaje muy claro. No está caminando la campaña. Ahí para que lo vea. Esas son las señales políticas que hay que ver. ¿Qué más? Bueno, vamos al siguiente tema, que es la columna Militares de AMLO sí matan en caliente. Antes de leerle este texto, que se publica hoy en distintos medios, déjeme decirle que anoche en distintos canales de televisión, sobre todo en TV Azteca, y hoy en la mañana, empezó a circular la versión de que los 5 asesinados eran narcos. Y luego la versión de que, es que ellos dispararon primero. Y luego la versión de que, es que, pues por eso el ejército los persiguió y que por eso aceleraron. Fíjese cómo acomodan todo a la versión que le interesa al gobierno. Sin embargo, hay una pregunta clave y que, bueno, pues es elemental. ¿Por qué razón no está detenido el joven que resultó ileso? Claro, le hicieron las pruebas según ellos para ver si en las manitas tenían huellas de que habían disparado. Y esos sí tenían huellas, los muertos. Y el otro no. O el herido, ¿por qué no? El herido también está siendo detenido, porque los heridos también los detienen. ¿Qué hubo? Son más imbéciles que, bueno, ¿para qué le platico? Y por supuesto que van a inventar cosas, ¿no? Y van a decir, sí, grandes delincuentes, y por eso los matamos. Bueno, pues en este texto que le voy a leer, le demuestro que López está haciendo cosas peores que las que cuestionaba. Militares de AMLO sí matan en caliente. Durante buena parte de su proselitismo político, el líder social y eterno aspirante presidencial López Obrador fue un severo crítico de las masacres cometidas por grupos mafiosos y por las fuerzas castrenses. Incluso, una de sus poderosas promesas de campaña fue que durante su gobierno se acabarían las masacres. La impunidad oficial sería de cero. Así, por ejemplo, luego de un exitoso operativo castrense que se llevó a cabo en Tepic, en Nayarit, el 9 de febrero de 2017, López Obrador cuestionó el resultado oficial que permitió abatir al líder del cártel de los Beltrán Leiva, Juan Francisco Patrón Sánchez, botejado como el H2, para lanzar una de las mayores mentiras en defensa de las bandas criminales. En esa fecha dijo que su gobierno él ya era un activo candidato, dijo que en su gobierno no habrían masacres y menos serían asesinados jóvenes y niños. Y es que aquel 9 de febrero de 2017, un helicóptero Black Hawk ametralló una vivienda de las afueras de Tepic, en donde abatió a una célula del poderoso cártel criminal vinculado a la banda del Chapo Guzmán. López dijo que la orden había sido matar en caliente y que entre las víctimas había jóvenes y niños, lo cual era absolutamente falso. Días después, el 15 de febrero del mismo 2017, dijo que 5 de las víctimas del ataque militar en Tepic eran jóvenes de menos de 30 años y reiteró que en su gobierno los jóvenes no serían masacrados y tendrían oportunidades de trabajo para no vincularse a las bandas criminales. Así lo dijo en un mitin desde Huixquilucan, en el Estado de México. ¿Por qué se tiene que masacrar a jóvenes? ¿Por qué en vez de fuego no se les da opción a los jóvenes de México? Son seres humanos. No es llegar a una situación de enajenación en donde no nos importa la vida de los seres humanos. No se mata así ni siquiera a los demonios que tienen que respetar la vida. Tenemos que humanizarnos todos. Fin de la cita. Luego se confirmó, yo lo confirmé aquí en este espacio, que en Nayarit el cártel de los Beltrán Leiva fue uno de los principales patrocinadores del partido Morena en aquella entidad, en donde el dinero criminal hoy aún fluye para el partido del presidente. Y vale el ejercicio memorioso porque 6 años después de aquella descabellada acusación de López contra un exitoso operativo para abatir a un cártel criminal en Nayarit, el 26 de febrero del 2023, apenas el pasado domingo,
El presidente López debió tragarse sus palabras, ya que distintas ONGs confirmaron que el suyo es el gobierno que arroja un mayor número de masacres en la historia. No existe una cifra oficial de masacres, evidentemente López la oculta, pero datos de distintas ONGs revelan que del 1 de diciembre de 2018 a febrero de 2023 se contabilizan casi 900 masacres, con casi 4,000 víctimas. De ellas, alrededor de 300 mujeres han perdido la vida y 130 menores de edad. Lo peor es que con Obrador no solo han existido más masacres que en los gobiernos juntos de Calderón y Peña, sino que las Fuerzas Armadas masacran a los jóvenes. ¿Lo dudan? Ayer documenté aquí que el domingo 26 de febrero, donde un convoy militar disparó contra una camioneta en la que viajaban 7 jóvenes que no estaban armados y que trataron de ponerse a salvo al detectar la presencia militar. Terminaron masacrados en caliente. Los militares dijeron haber escuchado un estruendo y por eso iniciaron la persecución. En el lugar perdieron la vida 5 jóvenes, uno más resultó herido y milagrosamente un séptimo quedó ileso a pesar de la masacre. Gracias al que salvó la vida, los familiares de las víctimas llegaron al lugar y enfrentaron a los militares con palos y piedras, ya que los uniformados pretendían remolcar el vehículo para secuestrar los cuerpos de las víctimas. Por otro lado, el 28 de enero de 2023, en la carretera México-Tuxpan, en el estado de Hidalgo, integrantes de una patrulla de la Guardia Nacional dispararon contra una familia que viajaba a bordo de un vehículo que no se detuvo en un presunto retén militar. Un niño que viajaba en ese vehículo resultó herido de bala. El abuelo del menor que conducía el vehículo dijo que no se detuvo porque creyó que se trataba de un falso retén, mientras que los guardias nacionales huyeron al ver al niño ensangrentado. Meses antes, en Irapuato, Guanajuato, el 27 de abril del 2022, cuatro estudiantes que viajaban a bordo de un vehículo fueron atacados por guardias nacionales que creyeron que los jóvenes eran huachicoleros. Uno de los estudiantes murió en el lugar, víctima de un impacto de bala en la cabeza, mientras que el otro resultó herido. Los sobrevivientes dijeron que huían del convoy de la Guardia Nacional para no ser extorsionados. Sí, el de AMLO es el gobierno de las masacres, gestión en donde marinos, militares y guardias nacionales tienen permiso para matar en caliente. Sí, otra mentira de López Obrador. Así o más claro. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Mire, este asunto que ocurrió allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, de estos jóvenes, le repito que ya la versión del gobierno ya es que eran criminales terribles, horribles, ¿no? A los que había que matar en caliente. Vamos a suponer que efectivamente eran criminales. ¿Se acuerda que, bueno, pues fueron asesinados el domingo? Se lo acabo de leer y se lo había dicho antes. Ayer también se lo dije. Si eran criminales, entonces, ¿por qué escondieron los cuerpos, los militares? ¿Por qué secuestraron la camioneta? ¿Por qué quisieron quitar todas las evidencias? Al contrario, si mataron a horrorosos criminales nocivos para la sociedad, pues se hubieran puesto felices y les hubiesen puesto una medallita. ¿O no? Digo, eso es sentido común. Pero como creen que somos idiotas, allá en la casa del mayor criminal que se llama López Obrador, creen que somos tontos y creen que nos vamos a tragar sus mentiras. Mire, en el otro caso que le relaté del niño que hirieron en una carretera y que vieron los militares, los guardias nacionales, vieron que habían disparado al niño y salieron corriendo, igualito, ¿no? O sea, ¿por qué huyen y por qué esconden las evidencias? Si un militar, un guardia nacional o un marino está seguro de que disparó contra un criminal,
pues lo primero que hace es decir, jefe, pues ya me chingué a uno de los malos, ¿no? Pero no saben ni a quién le disparan porque son imbéciles. Le doy un ejemplo, y esto lo dicen, bueno, hasta los más malitos especialistas en el tema del estudio del poder. Cuando una institución de poder, que puede ser una empresa, que puede ser una institución religiosa, una institución, la que usted quiera, en donde hay poder, si la cabeza de ese poder está podrida, todo lo demás se pudre. Si la cabeza de ese poder es una cabeza inteligente, preparada, con valores, etcétera, con principios, todos los demás son permeados por esa lógica y por esa práctica o esas prácticas. Si tenemos un presidente mentiroso, farsante y fantoche, pues los militares que están a su alrededor son farsantes, fantoches y mentirosos. Ese es Morena y ese es el gobierno de López. ¿No le parece? ¿Con qué seguimos, jóvenes? Vamos a ver qué. A ver, vamos a ver estas imágenes. No alcanzo a ver. Acérquenlo un poquito, por favor. Martín Bonfil Olivera. La Universidad Complutense se desmarca del título de doctora de la magistrada plagiaria Yasmín Esquivel. Gracias a Dios no tenemos nada que ver con esa tesis. No, pues si la Universidad Complutense se desmarca del título de doctora de Esquivel, la Casa de Estudios Española niega que la jueza pueda ser considerada como una de sus doctoras porque no sustentó ahí su trabajo doctoral. Pues sí, ¿no? Otra mentira. La ONU recomienda iniciar acción legal contra Daniel Ortega y su esposa. Sí, son las principales ratas de Nicaragua. Fíjese cómo el poder pudre a las personas. Yo le he platicado aquí muchas veces que yo tuve la oportunidad de conocer a Daniel Ortega. Fíjese, en su momento era el gobierno de López Portillo, de José López Portillo. Más o menos era como, pues ya el quinto año del gobierno de López Portillo. Y yo publiqué, ya se lo he platicado, la manera en que me hice de un documento oficial. Publiqué un documento que confirmaba que el gobierno de López Portillo financiaba a la guerrilla nicaragüense, a la guerrilla de Daniel Ortega. Cuando se publica este documento en la primera plana del 1+1, de pronto, en ese tiempo no había celulares, pero había otras maneras de localizar a la gente. Y me llaman al periódico y me dicen, oigan, lo buscan. ¿Quién? Pues dice que es un señor Ortega. Dígame. Era Daniel Ortega. Y me invitó a donde tenían su oficina en México. Y adivine dónde estaba la oficina en México. En Paseo de la Reforma, en un edificio, en un piso, pero así, wow. Órale. Y entonces me dice el señor Daniel Ortega, oiga, yo soy fulano y usted, y me estuvo ahí hablando de las bondades de la guerrilla. ¿Qué fue eso, jóvenes? Se oyó muy feo un ruido. Uf, quién sabe dónde fue entonces. Se escuchó muy feo un ruido, casi me deja sordo. Bueno, entonces quiso convencerme Daniel Ortega de las bondades de la guerrilla. Por cierto, el tipo en su uniforme militar, así, ¿no? De guerrillero o paramilitar. Por supuesto, yo no me la creí, ¿no? Dije, sí, ¿cómo no? Oiga, ¿cuándo quiere que nosotros lo llevemos para que vea cómo hacemos los operativos? Dije, no, no se preocupe, yo no voy con ustedes, no me voy a comprar eso. Y mire, hoy Daniel Ortega es peor dictador que Anastasio Somoza.
¿sí? Anastasio Somoza creo que estuvo 8 años en el poder y lo consideraban un horrible dictador, que sí lo era, por supuesto. Pues ¿cuántos años tiene Ortega de ser dictador? Ha sido 2 o 3 veces y ahora ya destruyó todo en Nicaragua para quedarse de por vida. Esos son estos dictadorzuelos como López Obrador. ¿Qué más? Alfredo Lecona, cuando haya un proceso de memoria que narre las atrocidades del obradorato, este día será una referencia de cómo se activaba el aparato de propaganda militar para criminalizar y agredir a defensores y víctimas. Y ese es su lugar en la historia. Genaro Villamil, Jesús Ramírez Claro. Les repito que es exactamente, todos estos criminalizaron pues a estos jóvenes que mataron. ¿Sí? A mí me criminalizaron los imbéciles estos, pero la historia los va a colocar en el basurero. ¿Qué más? Bueno, le decía que durante los primeros minutos de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la reforma electoral. Luego de que se publicó, el consejero Ciro Murayama dijo que iniciará la batalla jurídica ante la Suprema Corte. Murayama dijo que acudirá precisamente ante el máximo tribunal para salvar la democracia. Horas más tarde, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, anunció que esta noche, en las próximas horas, será cesado a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano electoral. Esto por consecuencia de una reforma arbitraria e inconstitucional. Por su parte, el INE interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral por el cese del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. En un comunicado señaló que si bien se cumplirá la ley, afirmó que este decreto es inconstitucional al invadir competencia de las autoridades electorales y contravenir derechos de amparo amparados por la Constitución. Bueno, voy a juntar este tema con el que sigue porque es básicamente el mismo asunto. Resulta que justo horas antes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la muerte del INE, bueno, pues empiezan a aparecer estos mensajes en redes en donde se propone de manera clara y directa el asesinato de la presidenta de la Corte. Esto empezó a circular el día de ayer. Véanlo, este mensaje. Y hay otros. No es novedad que el presidente Obrador se lance contra quienes piensan diferente, contra quienes se oponen a su gobierno corrupto, criminal y autoritario, y también contra quienes critican sus errores. Lo preocupante es que sus lacayos tomen en serio los ataques del mandatario tabasqueño hacia sus opositores y que se proponga la muerte como una solución. En redes sociales ha circulado una supuesta amenaza de un AMLover quien sugiere asesinar a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los integrantes de la oposición. Fíjese cómo al momento que ocurre la publicación en el Diario Oficial de la muerte del INE, empiezan a aparecer las amenazas de muerte contra opositores y contra la ministra presidenta de la Suprema Corte. Y de manera simultánea, López Obrador dice que se equivocó con 4 ministros de la Corte. Por ahí hace un rato vimos la nota. A ver si la pueden volver a poner, jóvenes. Entonces, fíjese cómo no es ninguna casualidad, ¿eh? O sea, todo está orquestado perfectamente. López se lanza contra los ministros de la Corte. Ayer dijo, cuando llegó la presidenta de la Corte, la corrupción se apoderó del máximo tribunal y empezaron a dejar en libertad a los criminales, ¿no?
Horas después empiezan a aparecer estos memes que sugieren asesinar a la presidenta de la Suprema Corte. Hoy, en las primeras horas de hoy, en los primeros minutos, se publica el plan B, la muerte del INE. Y de manera simultánea, López Obrador en la mañanera dice, me equivoqué con los 4 ministros que propuse a la Corte. ¿Eso qué? ¿Usted cree que es casual todo esto? Esto es presión de López Obrador a la Corte. Primero sueltan a en redes, a los sicarios en redes, y luego dice López, me equivoqué con los ministros de la Corte. ¿Cuál es el mensaje? Si no hacen lo que quieren, lo que quiero, les va a pasar esto. ¿Ya lo entendimos? Ese es justamente lo que hay detrás de todo esto. ¿No le parece? Vámonos, ¿qué más tenemos? Marcha de los corruptos es de que el plagio no es noticia. Pues aquí ya andamos jalando con todo. Ajá, pues sí, como ven los de Tesla. Ajá, sí, ahí está el tontito gobernador. ¿Qué más? Artículo de lujo, aproveche las promociones tortillería. 18 mensualidades sin intereses, las tortillas se venden por pieza. Llévese su tortilla fresquecita una por una. Ahogar a la corte, plan B, pues sí. Como ven, así van a ahogar a la corte. Es exactamente lo que quieren hacer. Ahí están los aluches, como ven. Ya saben qué hacer, compañeros. Dicen las máquinas contra los aluches de la selva. Ciencia anti-neoliberal. Como ven, ahí está la señora de los aluches, del CONACYT. Órale, otros aluches. No, bueno, plantando evidencias. No, pues sí. Plantando la muerte. Otro amparo, caso Yasmín Esquivel. No, pues sí. Le tapan la boca a la UNAM. Pero la UNAM también tiene su culpota, ¿no? Pemex. Aproveche, se otorgan contratos sin revisión de antecedentes. Pues sí. Pura corrupción. Todo es un cochinero. ¿Cómo ven? Está feo, ¿no? ¿Qué más? Vámonos. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente, dramaturgo. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente. Una gran frase. Ya nos vamos, le recuerdo, le ofrezco una disculpa. Le vuelvo a explicar sin ningún problema. Debía ser pues un tratamiento obligado de revisión de mi salud. Intenté cambiarlo de horario, pero pues ya fue imposible. Entonces, por esa razón, hoy el programa fue grabado. No pudimos tener las preguntas de usted. En el momento que usted esté viendo este programa, yo voy a estar siendo atendido. Nada grave ni nada. Es simplemente rutina. Les aprecio, les agradezco por su interés. Y nos vemos mañana en vivo con las preguntas que son fundamentales, las preguntas de ustedes, por supuesto, que son fundamentales para nosotros. Adiós.